En una ciudad donde las calles estaban siempre llenas de ruido, prisa y miradas indiferentes, vivía un hombre ciego llamado Don Samuel. No era un hombre rico, ni poderoso, ni conocido por las grandes multitudes. Pero quienes de verdad lo trataban sabían que tenía algo que muchos no poseían: una paz profunda en el corazón, una fe firme y una dignidad que ni la pobreza ni el desprecio habían podido arrancarle. Don Samuel caminaba todos los días por la misma avenida con su bastón de madera pulida, cuidadosamente cuidado por sus propias manos. Aquel bastón no era solo una herramienta para orientarse, era casi una extensión de su cuerpo, su apoyo, su seguridad, su compañero silencioso en cada paso. Lo había usado por años. Con él había aprendido a reconocer los bordes de las veredas, la cercanía de una pared, el sonido de una puerta abierta, la presencia de una escalera. Ese bastón era para él lo que los ojos son para otros. Cada mañana se sentaba cerca de una pequeña plaza, no para pedir lástima, sino para vender dulces artesanales que una vecina anciana preparaba junto a él. Ofrecía caramelos de miel, galletitas simples y pequeños paquetes de maní confitado. No ganaba mucho, pero lo suficiente para comer, pagar un pequeño cuarto donde vivía y ayudar a veces a otras personas que tenían incluso menos que él. Muchos lo saludaban de lejos. Algunos le compraban solo por compromiso. Otros lo admiraban en silencio porque, aún en su condición, jamás se quejaba. Siempre decía la misma frase: Dios sigue siendo bueno, incluso cuando uno no entiende el camino. Había niños que se acercaban solo para escuchar sus historias. Había madres que le pedían bendiciones para sus hijos. Había ancianos que se sentaban a su lado porque encontraban consuelo en su voz. Don Samuel tenía una manera de hablar que transmitía calma. No necesitaba ver el rostro de las personas para entender cuándo alguien estaba triste. Pero no todos tenían corazón para respetarlo. Una tarde calurosa, mientras el sol caía con fuerza sobre la ciudad, se comenzó a escuchar el ruido de una patrulla acercándose a la plaza. Dos policías descendieron del vehículo. Sus pasos eran fuertes, secos, y su actitud dejaba ver que no venían precisamente con amabilidad. Uno de ellos, alto y de rostro endurecido, se llamaba Ramírez. El otro, más joven pero igual de arrogante, era Salazar. Ambos habían estado patrullando desde temprano y venían irritados, molestos por el calor, por las órdenes de sus superiores y por sus propios problemas personales. Pero en vez de dominar su mal humor, decidieron descargarlo con el más indefenso. Al ver a don Samuel sentado junto a su pequeña canasta de dulces, Ramírez frunció el ceño. «¿Y este qué hace aquí otra vez?», dijo con tono despectivo. Salazar soltó una risa burlona. «Seguro está ocupando espacio público sin permiso. Siempre es lo mismo». Don Samuel levantó ligeramente la cabeza al escuchar las voces. Reconoció de inmediato el tono agresivo. «Buenas tardes, oficiales», dijo con serenidad. «Estoy vendiendo mis dulces, como todos los días». Ramírez se acercó y pateó suavemente una de las bolsitas que estaban en el suelo. «¿Tienes permiso para esto?» «Señor, yo solo trabajo para ganar el pan con honestidad». «Te pregunté si tienes permiso», repitió con más dureza. Don Samuel bajó el rostro. Sabía que no tenía papeles formales. Pero también sabía que nunca había causado problemas. «No tengo documentos, señor, pero nunca molesto a nadie». Salazar, en lugar de mostrar compasión, tomó una de las bolsitas y la lanzó nuevamente a la canasta. «Todos dicen lo mismo». Algunas personas comenzaron a mirar desde lejos. Nadie se acercaba. Como tantas veces ocurre, el miedo y la costumbre de no intervenir empezaron a imponerse sobre la conciencia.
Ramírez observó el bastón apoyado al costado de don Samuel y dijo con desprecio: «Con eso, seguro da pena y saca más plata». Don Samuel apretó los labios. «No doy pena, señor. Trabajo». Aquella respuesta, digna y firme, hirió el orgullo del policía más de lo que hubiera imaginado. Ramírez dio un paso hacia él. «¿Me estás respondiendo?» «Solo digo la verdad». Entonces ocurrió algo que dejó helados a los que miraban. Ramírez tomó el bastón de don Samuel con brusquedad. El hombre ciego extendió la mano, desesperado. «Por favor, no. Devuélvamelo. Lo necesito». Pero Ramírez no escuchó. O quizás sí escuchó, y decidió ignorarlo. Con una mezcla de crueldad y soberbia, golpeó el bastón contra el borde del banco de cemento una vez y otra, hasta partirlo en dos. El sonido de la madera quebrándose fue seco, cruel, humillante. Don Samuel quedó inmóvil. No gritó, no insultó, no maldijo. Solo extendió las manos al vacío, buscando algo que ya no estaba entero. «Señor, ese bastón», susurró con la voz quebrada. «Ese bastón eran mis ojos». Por primera vez, algunas personas se sintieron profundamente avergonzadas de seguir mirando en silencio. Una mujer se llevó la mano a la boca. Un joven apretó los puños. Un niño, que antes compraba caramelos a don Samuel, empezó a llorar. Pero Ramírez lanzó los pedazos al suelo como si no significaran nada. «A ver si así aprendes que aquí no haces lo que quieres». Salazar soltó una sonrisa nerviosa, como si por un instante hubiera sentido que aquello había ido demasiado lejos. Pero no dijo nada. Su silencio también fue una forma de cobardía. Los policías se alejaron entre murmullos de incomodidad. Algunos presentes corrieron hacia don Samuel. Una mujer recogió los pedazos del bastón. Otra le acomodó la canasta. Un muchacho quiso perseguir a los oficiales, pero don Samuel levantó la mano. «No», dijo con una calma dolorosa. «Déjenlos». «Pero lo que hicieron estuvo mal», exclamó el joven. «Sí», respondió Samuel. «Muy mal. Pero el mal no deja de ser mal cuando se responde con más mal». Aquella noche varios vecinos ayudaron a don Samuel a regresar a su cuarto. A él le ofrecieron dinero, ayuda, comida, incluso hablar con la prensa. Pero él estaba en silencio. No porque no sintiera dolor. Lo sentía. Y mucho. Más que la pérdida material del bastón, le dolía la humillación. Le dolía haber sido tratado como si su vida valiera menos. Le dolía que hombres llamados a proteger se hubieran convertido en verdugos de alguien indefenso. Ya de noche, solo en su habitación humilde, don Samuel se arrodilló junto a su cama. No tenía fuerzas para orar como otras veces. Solo dijo: «Señor Jesús, tú sabes lo que pasó. Tú sabes lo que sentí cuando quebraron mi bastón. Pero más aún, tú sabes lo que sentí cuando quisieron quebrar mi dignidad. No te pido venganza, te pido justicia. Y, si es posible, toca sus corazones, porque un hombre sin compasión también está ciego, aunque pueda ver». Después de esas palabras, el cansancio lo venció y se quedó dormido. Esa misma noche, algo empezó a cambiar. El oficial Ramírez llegó a su casa irritado, como siempre, pero no encontraba paz. Se sirvió agua, encendió el televisor, revisó su celular, intentó distraerse, pero la imagen del bastón rompiéndose regresaba una y otra vez a su mente. No quería admitirlo, pero algo lo estaba incomodando desde adentro. «Solo era un bastón», murmuró para justificarse. Sin embargo, por más que repitiera esa frase, en su mente surgía otra voz. «Ese bastón eran mis ojos». Intentó dormir, pero tuvo un sueño perturbador. Se vio caminando por una calle completamente oscura. No podía ver nada. Gritaba, tropezaba, extendía las manos y nadie lo ayudaba. Escuchaba risas a su alrededor. Sentía miedo,
un miedo profundo, desesperante. De pronto, oyó una voz firme y serena que le decía: «¿Ahora entiendes lo que le quitaste?». Ramírez despertó sudando, con el corazón acelerado. A varios kilómetros de allí, Salazar también tuvo una mala noche. En su sueño veía a un hombre sentado en una plaza, llorando sin lágrimas, sosteniendo 2 pedazos de madera rota. Luego una figura vestida de blanco se acercaba, levantaba aquellos trozos y lo miraba directamente a los ojos. No era una mirada de odio, era peor. Era una mirada de verdad. Una mirada que lo hacía sentirse desnudo por dentro. Al día siguiente, ambos oficiales fueron llamados a su comisaría. Ya había circulado un video grabado por una vendedora ambulante desde la esquina. No mostraba todo, pero sí lo suficiente. El abuso, la burla, el momento en que el bastón era destruido. La indignación se había extendido rápido por el barrio. El comisario estaba furioso. «¿En qué estaban pensando?», gritó. «Han dejado en vergüenza al cuerpo policial». Ramírez intentó defenderse. «Estaba ocupando espacio público». «Era un hombre ciego vendiendo dulces», interrumpió el comisario. «Ni aunque hubiera cometido una falta menor se justifica esa crueldad». Salazar permanecía en silencio con la cabeza baja. Ambos fueron suspendidos temporalmente mientras se abría una investigación. Pero la verdadera lección todavía no había llegado. Ese mismo día, un fuerte temporal sorprendió a la ciudad por la tarde. La lluvia cayó con violencia. Varios conductores quedaron atrapados. Las calles se volvieron un caos. Ramírez y Salazar, pese a la suspensión momentánea, habían sido enviados a una diligencia administrativa cuando, en medio del mal tiempo, el vehículo en que se trasladaban sufrió un desperfecto en una zona apartada. Tuvieron que continuar a pie por una calle semivacía. La lluvia era intensa. El cielo estaba oscuro. De pronto, un transformador explotó cerca y dejó toda la cuadra sin luz. El agua corría con fuerza por los bordes. Las señales desaparecían entre la oscuridad, y por algunos minutos ambos quedaron desorientados. Ramírez empezó a avanzar con torpeza. «No veo bien nada», dijo, molesto. «Yo tampoco», respondió Salazar. Caminaron varios metros tropezando, chocando con postes, charcos y desniveles. Lo que para otros habría sido solo una incomodidad pasajera, para ellos se volvió angustia. Por primera vez sintieron, aunque fuera de forma mínima, lo que significaba avanzar sin poder orientarse bien. En medio de aquella oscuridad parcial y confusa, una voz tranquila surgió detrás de ellos. «Despacio, a la izquierda hay una zanja». Ambos se giraron alarmados. Bajo un alero resguardado de la lluvia estaba don Samuel. Llevaba en la mano un bastón nuevo, sencillo, claramente improvisado. Seguramente alguien del barrio se lo había conseguido esa mañana. Ramírez quedó sin habla. Salazar tragó saliva. Don Samuel avanzó un poco y volvió a decir: «Si dan 2 pasos más al frente, van a resbalar». Los oficiales obedecieron casi por instinto. Hubo un silencio pesado. Finalmente, Salazar habló. «Don Samuel, nosotros…» Pero no le salían las palabras. Entonces el hombre ciego dijo algo que ninguno olvidaría jamás. «Qué difícil es caminar cuando uno no puede ver bien, ¿verdad?». Ramírez sintió un golpe en el pecho. No era una acusación agresiva. Era una verdad limpia, y precisamente por eso dolía más. La lluvia seguía cayendo. «¿Por qué nos ayuda?», preguntó Salazar con voz baja. Don Samuel sostuvo el bastón con serenidad. «Porque si yo hago lo mismo que ustedes hicieron conmigo, entonces el dolor no sirve para nada». Ramírez bajó la cabeza. Aquella frase rompió algo dentro de él. Toda su dureza empezó a desmoronarse. Recordó su sueño. Recordó el sonido de la madera rota. Recordó la súplica de aquel hombre.
y por primera vez en muchos años sintió vergüenza verdadera. «Perdóneme», dijo, casi en un susurro. Don Samuel no respondió de inmediato. Ramírez dio un paso más. «Perdóneme de verdad. Fui cruel. Fui abusivo. No tenía ningún derecho. Quise humillarlo porque estaba lleno de rabia por dentro. Y descargué todo en usted. Perdóneme». Salazar también habló, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Yo no rompí el bastón, pero me reí, y no lo defendí. También fallé». Don Samuel levantó el rostro hacia el sonido de sus voces. Había dolor en su expresión, sí, pero no odio. «Lo que hicieron estuvo mal, muy mal, y tendrán que responder por eso. El perdón no borra la justicia, pero les diré algo. Si de verdad han entendido, aún pueden cambiar». En ese instante, una calma extraña pareció envolver la escena. La lluvia disminuyó poco a poco. El sonido del agua se volvió más suave, y ambos policías sintieron algo difícil de explicar. Como si aquella calle oscura hubiera sido el lugar exacto donde Dios los obligó a mirarse por dentro. No vieron a Jesús físicamente. No hubo rayos cayendo del cielo ni un milagro espectacular frente a sus ojos. Pero lo sintieron en la lección, en la verdad, en la misericordia inmerecida, o en aquella dignidad que un hombre ciego había conservado incluso después de ser humillado. Eso fue lo que los quebró. Los días siguientes, la noticia siguió creciendo, la investigación avanzó, hubo sanciones. Ambos policías fueron obligados a pedir disculpas públicas y a participar en labores comunitarias vinculadas a personas vulnerables. Para Ramírez, aquello al principio fue una humillación. Luego se convirtió en una transformación. Empezó a visitar centros de apoyo para personas con discapacidad visual. Escuchó historias. Conoció luchas reales, entendió lo mucho que ignoraba. Salazar, por su parte, comenzó a ayudar como voluntario en campañas de movilidad segura y respeto ciudadano. Lo que empezó como castigo terminó siendo una escuela de humanidad. Un mes después, la plaza donde don Samuel vendía sus dulces ya no era la misma. Los vecinos organizaron una actividad para apoyarlo. Le llevaron una mesa nueva, una silla más cómoda, una sombrilla grande para protegerse del sol y la lluvia, y un bastón especial, liviano y resistente, mejor que el anterior. Cuando llegó el momento de entregárselo, fue Ramírez quien se acercó con el bastón en las manos. Su voz temblaba. «No puedo deshacer lo que hice, pero quiero pedirle que reciba esto como una pequeña muestra de mi arrepentimiento». Don Samuel extendió las manos y tocó el bastón con cuidado. Sus dedos recorrieron la superficie nueva. «Gracias», dijo simplemente. Entonces Ramírez añadió, «Usted dijo que un hombre sin compasión también está ciego, aunque pueda ver. Yo era ese hombre». La plaza entera quedó en silencio. Don Samuel sonrió con suavidad. «Todos podemos recuperar la vista del corazón, hijo. Pero primero hay que reconocer la oscuridad». Algunas personas lloraron, otras aplaudieron. Muchos se sintieron confrontados, no solo por lo que habían hecho los policías, sino por todas las veces que ellos mismos habían callado ante una injusticia. Desde entonces, don Samuel siguió vendiendo sus dulces, siguió hablando con serenidad, siguió siendo un hombre humilde, pero su historia se convirtió en un recordatorio vivo para toda la ciudad, porque aquel día no solo se rompió un bastón. Aquel día se reveló la ceguera de la soberbia, del abuso, de la indiferencia y del silencio cobarde. Y también se reveló algo más grande, que Jesús no siempre da lecciones con castigos visibles. A veces las da enfrentando a las personas con la verdad. A veces las da permitiendo que el orgulloso sienta un poco de la oscuridad que causó.
A veces las da usando la dignidad de un humilde para derribar la arrogancia de un poderoso. Y a veces, la lección más grande no es la caída del abusador, sino la grandeza de aquel que, aún herido, decide no devolver mal por mal. Don Samuel nunca volvió a ver con los ojos, pero muchos, gracias a él, empezaron a ver con el alma. Y en cada paso que daba con su nuevo bastón por aquella plaza donde antes fue humillado, parecía escucharse una verdad silenciosa, firme y eterna. Dios no ignora el dolor del justo. La dignidad del humilde vale más que la fuerza del arrogante. Y quien abusa de su poder, tarde o temprano, termina enfrentándose a la luz de la verdad.